Dios en su misericordia nos permite un día más. Amén. Los voy a invitar a que me acompañen a Lucas capítulo 24. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 12 y lo vamos a hacer de manera intercalada. Amén. Glorifique al Señor cuando tenga su porción. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Inicio yo, continúan ustedes. El primer día de la mañana de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanas, hasta el 11. Gracias. Amén. Este día nosotros estamos aquí porque creemos en la resurrección, porque creemos en la resurrección de Jesucristo. Pero a manera de introducción, hoy quiero hablarles un poco del rol que desempeñaban las mujeres en este tiempo. Las mujeres, ¿creen ustedes que fue coincidencia que fueran las primeras en mirar al Cristo resucitado? Dijo Jesús, las mujeres como que son más comunicativas que los hombres, que ellos miren al Cristo resucitado primero. ¿Creen que ese haya sido el argumento de nuestro Dios para que nos concediera el privilegio de que las mujeres fueran las primeras en mirar al Cristo resucitado? ¿Creen que esa fue el pensamiento de nuestro Dios? Porque déjenme les digo que el rol que desempeñaban las mujeres en el tiempo en que Jesús fue crucificado era como relegadas de la fe. Ellas no eran permitidas pasar al momento de la oración. Las mujeres tenían un lugar especial y fuera para orar. Las mujeres eran dedicadas solo a su casa. Las cosas espirituales y sobre la fe eran dadas para los hombres. Los hombres eran los que enseñaban la palabra, los que la aprendían, y las mujeres eran más dedicadas a otras cosas, a cosas del hogar, a cosas de los hijos. Pero Jesús hizo eso con las mujeres. Jesús y el rol de las mujeres que desempeñaron en su ministerio. Las mujeres, a lo largo de la vida de Jesús aquí en la tierra, fue rodeado por mujeres de fe. Y para esto hoy les voy a pedir que me ayuden y que ustedes traigan a su memoria mujeres con las que se haya encontrado Jesús, que Jesús pudo mirar la fe que ellas tenían. Y yo, por decirles algo, María, la madre de Jesús, era una mujer con fe, era una mujer que fue utilizada por Dios y que Jesús podía mirar en ella fe. Ahora ustedes ayúdenme a decir qué más mujeres ustedes recuerdan que en el ministerio de Jesús, Jesús pudo mirar y palpar su fe. María, la hermana de Lázaro, amén. Amén. Mujer samaritana, amén.
la de flujo de sangre. Había una fe impresionante en ella porque ella ni siquiera quería hablarle. Era una mujer para los judíos que no era digna, ¿verdad? Por todo lo que le acontecía. Pero ella decía, ni siquiera quiero hablarle, tan solo tocar su ropa, yo sé. Y Jesús reconoció la fe. Entonces se dan cuenta que a lo largo del ministerio de Jesús, muchas mujeres de fe se acercaron a Él. Él podía mirar lo especial que son las mujeres. Él podía mirar el entendimiento que había en ellas y la disposición de corazón, de tal forma que ese fue el privilegio que nos concedió. Y digo nos concedió porque somos mujeres y hoy aquí entre nosotros hay hombres también, ¿verdad? Y no digo que en los hombres no haya fe, pero hay algo especial, una sensibilidad especial en las mujeres. No por nada las iglesias, si hiciéramos una estadística, hay, creo yo, y aquí está mi hermano Rogelio que visita muchas otras iglesias. Hermano, ¿usted considera que en la fe hay más mujeres que hombres? O sea, las mujeres tenemos algo especial con Dios, ¿verdad? Una sensibilidad que los hombres, no sé si afortunada o desafortunadamente, no está en su ser, en su naturaleza, ¿verdad? Y quiero decirles que antes que llegara este momento que acabamos de leer, que las mujeres dice que ya tenían preparadas especies. ¿Saben por qué? Porque ellas, cuando pidieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que fuera bajado y les permitieran ponerlo en un sepulcro, adivinen quién estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí mirando esa condición? Porque nada es coincidencia en las cosas de Dios. Ellas ya estaban mirando ese cuerpo sin vida, cómo estaba siendo bajado de la cruz, cómo lo estaban depositando en un sepulcro, cómo estaba ahí su Señor. Ellas miraron ese cuerpo sin vida. Y de ahí dice que es el día que seguía. ¿Qué día era para los judíos? El día después que bajaron a Jesús de la cruz. Seguía el día de reposo y dice que entonces ellas, como buenas mujeres anticipadas, prepararon sus especies y sabían que el primer día de la semana podían continuar honrando a su Señor. Por eso es que hasta él dice que muy de mañana, el día domingo, ellas llevaron sus especies y se dirigían a ungir a un cuerpo que yacía sin vida, a un cuerpo que habían injustamente matado. Y ellas se acercan con ese corazón dispuesto de seguir honrando a su Señor, pero se encuentran con una de las cosas más que no sé ni siquiera qué nombre utilizar, pero no se imaginaban lo que estaban por mirar, no se imaginaban lo que les iba a acontecer. Pero ellas fueron con un corazón dispuesto y ahí se encontraban. Y si usted lee las diferentes formas en las que en los evangelios se narra la forma en las que ellas iban, dice que en uno narra y dice, ellas iban preocupadas porque la piedra iba a ser muy grande y no sabían cómo iba a ser removida. O sea, las mujeres siempre anticipándonos a todo, ¿verdad? Pero ellas estaban ahí. Y dice su palabra que al mirar y llegar no hallaron un cuerpo en ese sepulcro. Algunos evangelios relatan que estaba ahí los ángeles, dice que con un temblor quitaron la piedra y dice que los que estaban cuidando el sepulcro se fueron inmediatamente, tenían temblor, tenían miedo. Pero los ángeles salen al encuentro de las mujeres y les dicen, ¿por qué buscan al que vive? Y ellas de inmediato corrieron y dijeron, vamos a decir las buenas nuevas. En su corazón había fe, creían, no dudaban. Y había temblor en ellas, había miedo, había incertidumbre tal vez, pero ellas creyeron. Y de inmediato fueron adelante de los 11 a contar lo que les había acontecido.
nosotros somos especiales. Siéntase especial, hermana. Y no es una charla motivacional para las mujeres empoderadas. No, siéntase especial porque así nuestro Dios lo ha decidido. Porque así nuestro Señor la crea a usted como su hija. Una mujer especial, una mujer entendida. Reconoce la fe que hay en las mujeres. ¿Sabe? Jesús había resucitado y Jesús permitió que las mujeres fuéramos las primeras que miráramos ese cuerpo, pero ahora resucitado, con vida nuevamente. Entonces ellas van y platican esto a los 11, pero adivinen qué sucede. Los 11 no creen. Esos discípulos que caminaron durante 3 años con Jesús, esos discípulos que miraron las enseñanzas, que miraron los milagros, no creían. Pero yo les podría decir, es fácil decir, ¿por qué ellos no creían? ¿Qué había en ellos que no les permitía creer? ¿Qué era lo que sucedía en sus vidas de esos 11? Es muy fácil para nosotros poder decir con juicio, ¿cómo se atreven a no creer? ¿Qué les sucedía que no les permitía creer? Pero en ellos había tristeza. Llevaban días muy difíciles por pasar. Imagínense que su maestro, a quien ellos seguían, había sido muerto, asesinado de una manera tan cruel. En ellos tenía que haber un bloqueo. Hoy la psicología nos enseña que después de la muerte hay un proceso, hay un duelo. No sé, dice que cada persona vive su duelo cuando hay muerte de una manera diferente, pero de lo que sí puedo decir que no creo que una persona en 3 días supere la muerte de un ser amado. Ellos estaban en esa condición. Ellos vivían y respiraban muerte. No sé si alguna vez usted en su vida se ha encontrado y dicho en esta pausa o reflexionado y decir, ¿ahora para dónde? ¿Ahora para dónde voy a continuar? Ellos estaban escondidos por miedo a que también fueran muertos. Ellos se encontraban en una condición de decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora a quién sigo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Esa era su condición. Al cabo solo habían pasado 3 días de ese acontecimiento tan cruel y ellos no sabían cómo iban a continuar. Ese era su sentir. ¿Cómo creen que se encontraba su espíritu? Estaba turbado, tal vez de una manera, podríamos decirlo ahora en palabras cristianas, su vida espiritual estaba por los suelos, o sea, ya no sabían cómo iba a continuar. Y la naturaleza de todos los seres humanos es creer y seguir a alguien. Esa es la naturaleza de todos, y por eso hay tantas religiones, y por eso hay tantas ideologías. Y todo mundo necesita por naturaleza a los seres humanos creer en algo, en alguien, seguir a algo, tener ideales, tener personas y modelos a seguir. Pero usted y yo somos los únicos que podemos decir que nuestro modelo a seguir, que aquel a que nosotros seguimos sus palabras, vive, que sigue vivo, que está con nosotros a todo momento, que nos escucha, que nos atiende si tenemos necesidad, que nos da consejo cuando andamos por caminos que no son los que Él quiere. Usted y yo podemos decir que aquel al que nosotros seguimos vive y ha resucitado de entre los muertos y ha vencido, y somos sus testigos de que Él ha tenido la victoria sobre la muerte. ¿Usted cree que Jesús levantó de los muertos? ¿Tu fe se alimenta todos los días sobre la resurrección? Acompáñeme a 1 Corintios 15. Versículos 13 y 14. Amén. Escuche lo que dice. Síganlo con su vista.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. ¿Se dan cuenta en qué condición se encontraban estos discípulos? ¿Se dan cuenta cómo estaban ellos? Ellos estaban dudando del Cristo resucitado. Su entendimiento aún no había sido abierto y no podían entender que ese cuerpo que ellos habían dejado en el sepulcro ahora había resucitado. Y ellos habían olvidado, porque usted cree que esto era nuevo. Todos estos acontecimientos ya estaban escritos. Ellos ya los habían estudiado. Ellos ya se habían dado, ellos ya tenían el entendimiento de lo que iba a suceder. Acompáñeme a Salmos 16, versículos 8 al 11. Y para que no se me duerma, si alguien lo tiene, se pone sobre sus pies y le da lectura con voz fuerte. Salmos 16, versículo 8 al 11. Amén. Glorifique el nombre del Señor. ¿Sabe de quién estaba hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Era una profecía. No iba a permitir que su santo viera corrupción, ni que permaneciera en la muerte. Este salmo ya estaba escrito hace muchos años antes de que esto aconteciera, y era una palabra que los discípulos estudiaban. Ahora quien encuentre Isaías 53, versículos 10 y 12. Y usted, este es un texto muy conocido. Isaías 53 va describiendo el padecimiento que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar. Pero en el versículo 10 y 11, quien lo tenga se pone sobre sus pies y le da lectura. Isaías 53, versos 10 al 12. Amén. Dice que vivirá por largos días, que estará entre los grandes. Estas palabras ya habían sido dichas por el profeta Isaías y hablaban de nuestro Señor Jesucristo, pero los discípulos ya no las recordaban. Estaba entenebrecido su espíritu y su pensamiento. Y por último, como otra prueba de muchas que hay en el Antiguo Testamento, quien encuentre Oseas capítulo 6, versículo 1 al 2. Y sabe, en Oseas habla no solamente de Jesús, habla de todas las demás personas que crean en Él. ¿Qué les va a acontecer? Oseas capítulo 6, verso 1 al 2. Y vivir. Amén, gloria a Dios. Decía hasta los días, decía cuánto tiempo iba a pasar para que el Cristo resucitara y que juntamente con Él todas las demás personas que creíamos íbamos a poder contar con vida eterna. Pero esto los discípulos no lo podían mirar, no lo podían recordar. A lo mejor había quien hasta lo sabía de memoria, porque en ese tiempo
las personas que estudiaban la palabra la sabían de memoria. A lo mejor ellos ya habían escuchado muchas veces estas enseñanzas, pero no las podían traer a su memoria en este momento. No podían lograr creer. Jesús mismo les habló acerca de que iba a tener que padecer. Jesús mismo les habló que llegaba el tiempo, que el tiempo se estaba acercando. A lo largo de esos años que ellos permanecieron con Jesús, Jesús les fue hablando, les fue diciendo. Y ya para eso vamos a ir Mateo 16:21. Y anímese, no se duerma, busque las citas para que despierte. Mateo 16:21. Quien lo tenga se pone de pie y le da lectura. Y otra persona que busque Marcos 8:31. La primera cita, Mateo 16:21. Amén. Marcos 8:31. Jesús ya les había anunciado, les estaba hablando de lo que iba a acontecer en poco tiempo. Ya les había anunciado lo que iba a suceder. Marcos 8:31. Amén. Y por último, otra última cita, Marcos 9:31. ¿Se dan cuenta cómo a lo largo de los evangelios podemos notar cómo Jesús ya les había dicho lo que iba a acontecer? Y si usted sigue leyendo Marcos 9:32, ahí dice que ellos no entendían estas palabras y que por miedo no preguntaban. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Dios, no entiendo lo que me está pasando, pero ya mejor así lo dejamos porque este tema perturba mi corazón y creemos que se va a quitar algún día de ahí. Ellos no entendían estas palabras y tenían miedo, pero ya estaban dichas, ya les había dicho que era necesario que padeciera y les especificaba cuántos días después iba a ser la resurrección, pero ellos ese tema no lo entendían. Jesús mismo a sus amigas, a mujeres, les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús mismo declaraba que Él era la resurrección, que Él daría vida, que solo necesitábamos creer en Él. Jesús mismo a sus amigas se lo declaraba, porque estas palabras se las dijo a Marta cuando Marta estaba turbada por la muerte de su hermano Lázaro. Amén. Entonces, ¿qué creen que era? Que los discípulos no creían, porque les voy a decir, ¿quién fue la primera mujer que habló o que intercambió alguna palabra con el Cristo resucitado? María Magdalena, una mujer con un corazón agradecido. Había sido liberada, dice la palabra, que de 7 demonios. Y cuando ella estaba triste y llorando en el sepulcro por el acontecimiento, Jesús le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella continuaba en su tristeza. Y dice que confundió a Jesús con el hortelano. ¿Sabe usted qué es hortelano? El canto que a la entrada cantábamos dice: ¿confunde con qué? Con un jardinero. Bueno, pues un hortelano es como alguien que arregla, dice que hortalizas. Ella pensaba que era una persona de ese tipo y le dice: si tú sabes a dónde está, dímelo y yo voy y lo busco. Pero cuando Jesús le dice:
María, y ese María está con signos de admiración. Lo dijo con un tono, creo que especial. Y cuando Jesús le dice esa palabra por su nombre a esta mujer, ella de inmediato reconoce la voz de su Señor. ¿Usted es capaz de reconocer la voz de su Dios? ¿Usted es capaz de reconocer la voz de su Padre? ¿Usted es capaz de reconocer a aquel que le ha redimido? Porque esta mujer al instante supo que era su Dios, que era su Jesús, que era aquel que había resucitado. Pero los discípulos seguían sin creer. Y dice que en el camino, todo esto que les estoy hablando aconteció el día domingo. Dice que cuando estos discípulos, dice sus nombres, dice que iban de camino y que empezaron a platicar entre ellos y dijeron: oye, es que no se suponía que Jesús iba a ser el que nos iba a redimir. Ahora ha muerto. Y ahora las mujeres, como ya no está en la tumba, creen que resucitó. Y Jesús les sale al encuentro y empieza a caminar con ellos y empieza a intercambiar palabras, pero ellos no se daban cuenta que era Jesús. Y ellos empiezan a hablar con él, lo invitan a quedarse con ellos. Y Jesús les dice estas palabras, les dice: insensatos, tardos de corazón. Y dice que cuando lo invitan a comer, Jesús parte el pan. En ese momento su entendimiento de esos dos hombres fue abierto y se dieron cuenta que con quien estaban compartiendo el pan era ese pan de vida. Ese era aquel que los iba a redimir, era aquel que había hecho las grandezas en su vida. Y corren de inmediato nuevamente con los 11 y nuevamente a querer intercambiar esa buena nueva y esa noticia. Pero los 11 estaban ahí asombrados, incrédulos. Y dice que al instante, en el momento en el que ellos estaban platicando eso, llega Jesús. Ha llegado la hora del encuentro con sus 11. Ha llegado la hora del encuentro del Maestro con aquellos que lo habían seguido en su ministerio, que habían dejado todo atrás, que habían dejado sus casas, que habían dejado sus trabajos, que habían dejado sus vidas y a sus familias por seguirle. Ahí estaba, era el momento. Y Jesús entra y con pruebas infalibles les mostró quién era Él. Y les dijo: mírenme, aquí estoy, miren mis manos, miren mis pies, que estoy aquí delante de ustedes. Y miren que desde ese tiempo ya creían en los fantasmas, porque dice que le miraban y pensaban que era un espíritu. Y entonces Jesús les tuvo que continuar dando pruebas. Somos necios, ¿verdad? Siempre queremos pruebas, siempre queremos cosas tangibles, siempre queremos cosas que podamos mirar al momento. Y les dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos al inmediato le ofrecen pez y dice que un panal de miel. Y empiezan a mirar a Jesús comer. Estaba ahí con esas pruebas irrefutables, con esas pruebas que ya nadie más podía decir no es cierto. Pero dice que ellos continuaban con incertidumbre. Y sucede algo maravilloso, sucede la promesa, sucede que su entendimiento ha sido abierto. Y si usted lee el discurso de Juan, o cuando Juan cuenta este momento, dice que sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces su entendimiento se abre y ellos empiezan a notar y empiezan a darse cuenta y a recordar la palabra y a recordar las palabras que Jesús les dijo. Y reconocen que es su Maestro, y reconocen que el Cristo ha resucitado, que no muere, que no quedó ahí en ese sepulcro ni en esa cruz, que ha pagado el precio por ellos y por nosotros, pero que ahora vive, que ahora ha resucitado y su entendimiento es abierto. Y las primeras palabras que Él les dice son maravillosas. ¿Qué necesitaban estos hombres después de tanto turbarse? ¿Qué necesitaban después de tanta tristeza, de todo lo que habían pasado? Necesitaban paz. Y adivinen qué fue lo que les dijo Jesús. Las primeras palabras que les dijo:
paz a vosotros. Y leí algo que me pareció muy, muy hermoso en la profecía que dice Zacarías, el padre de Juan Bautista. Cuando se abre su entendimiento, recordemos brevemente que él queda sin poder hablar. Y cuando le dicen, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Que se llame Zacarías. Y dice que él escribe y dice que se va a llamar Juan. Y que en ese momento vuelve a él la palabra y puede su lengua nuevamente hablar. Y cuando él empieza a profetizar acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice unas palabras muy hermosas y les voy a invitar a que vayamos a ellas. Amén. Les dice paz. Amén, gloria a Dios. Lucas 1:79. Y quiero que las leamos juntos y las leamos con entendimiento. Qué hermosas palabras permite que Zacarías profetice acerca de qué iba a venir a ser Jesús. Amén, ¿lo tenemos? Está hablando de Jesús, con ese entendimiento léalo. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Eso vino a ser Jesucristo. Aquellos que estaban en tinieblas ahora van a ver la luz. Aquellos que vivían en muerte, que su espíritu había muerto, ahora podrán ser vivificados por esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Estos discípulos necesitaban paz y fue lo que Jesús les dio. Ellos tal vez había muerte espiritual en sus vidas. A lo mejor ya no había más camino por seguir y creían verse en tinieblas, mas ahora Jesucristo abre su entendimiento por medio del Espíritu Santo y ellos pueden entender que hay vida después de la muerte. Ellos pueden entender que el camino no iba a quedar ahí, que esos 3 años no iban a ser en balde, que aquellos que habían seguido y dejado todo por Jesucristo no era en vano, sino continuaba, había más. Pero ese Espíritu Santo no solamente fue dado a ellos para que sintieran bonito, para que se les quitara la tristeza, para que pudieran entender que Jesucristo había resucitado. Ese Espíritu Santo les había sido dado y nos es dado a nosotros con un propósito. Y Jesús al instante, ya para concluir con este tiempo, Jesús al instante, después de soplar sobre ellos el Espíritu Santo, después de que ellos tuvieron ese entendimiento, continúa diciéndoles, prediquen el arrepentimiento, prediquen el perdón de pecados y sean mis testigos. ¿Saben cuál era el propósito de que ellos tuvieran ese entendimiento? Sí, de ser consolados, sí, de que pudieran entender que Jesús había resucitado, pero ahora tenían una encomienda grande, que es la misma que hoy usted y yo tenemos. Y dice que prediquen arrepentimiento, que la gente pueda entender que su forma de vida no es la adecuada, que tienen que haber un cambio en su vida. Pero no queda ahí, no queda en tú estás mal y tú estás mal y tú estás mal. Continúa, dice que prediquen perdón de pecados, que prediquen que hay un Cristo que les ama y que ha dado su vida por ellos, que prediquemos que Jesucristo les ha dado la prueba de amor más grande, que hay un Dios que les está esperando con los brazos abiertos y que ha dado a su Hijo en pago por sus y nuestros pecados. Que todos prediquemos el amor de nuestro Señor. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Que seamos testigos, que usted y yo siéntase bienaventurado porque ha creído y usted no miró como Jesús comía y usted no fue a ese sepulcro y miró que estaba la tumba vacía, pero usted cree
pero usted y yo creemos en esa resurrección y ahora nuestras vidas tienen que servir de testimonio para todos aquellos que aún no creen, para todos aquellos que aún siguen buscando su identidad en otras cosas. Usted y yo debemos de ser esos testigos. Y quiero terminar con esta palabra que dice en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con el Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Nuestra encomienda es predicar, sí. Nuestra encomienda de hoy es ser testigos, sí. Pero también nosotros, ¿cómo lo vamos a lograr? Poniendo nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro más grande ejemplo y Él ahora vive y está sentado a la diestra de Dios y es nuestro intercesor y es nuestro salvador y es nuestro proveedor, es nuestro sustentador, es aquel que vive, es aquel que si usted inclina su corazón delante de Él, Él responde a sus súplicas, es aquel que le ama en todo momento aunque usted se equivoque, es aquel que cuando usted pide perdón, Él le perdona y le dice te amo, levántate y continúa siendo mi testigo. Es ese Cristo que usted y yo debemos predicar. Es ese Cristo que a nosotros le debemos dar todos los días la gloria y la honra. Es ese Cristo al que usted de mañana cuando abra sus ojos le debe decir gracias. Gracias porque por tu amor y por tu misericordia hoy puedo ver un nuevo día. Póngase sobre sus pies. Pídale al Señor que si usted sus ojos están entenebrecidos, que si usted su mirada está cegada por el dolor o por la tristeza, que si usted ahora no puede mirar a ese Cristo resucitado, abra su entendimiento, quite todo lo que estorba de su mente y de su corazón, quite todo lo que estorba de su cuerpo, de sus dolencias físicas, para que usted pueda reconocer al Cristo resucitado y pueda ser ese testigo y pueda cumplir con esa encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Mi Señor, te alabamos y te bendecimos, te exalto y te doy gloria y honra. Gracias, mi Señor, me siento bienaventurada porque he creído en tu amor, porque he creído en tu gracia y en tu misericordia, porque no he visto esa tumba vacía, pero creo que has resucitado, creo que vives, mi Señor. Creo que vives. Cada uno de nosotros somos esa prueba infalible de que tú vives, porque nos has rescatado de lo vil y de lo menospreciado, porque nos has rescatado, mi Señor, porque nos has tomado entre tus brazos y te damos gracias por eso, mi Señor. Gracias por tu amor, gracias, mi Dios, por permitir a tu Hijo, gracias, Jesús, por dar tu vida en pago a mis pecados. Gracias, nunca tendré con qué pagarte, mi Señor. Nunca tendré con qué pagarte y corresponder tanto amor que has tenido para conmigo, mi Señor. Te alabo y te bendigo, mi Dios. Te doy la gloria y la honra porque solo tú lo mereces, mi Señor. Bendito y santo es tu nombre, mi Dios. Te pido que nos des entendimiento, que si hay alguien aquí que ve sus problemas, ve sus aflicciones, Padre, por encima de al Cristo resucitado, en esta hora soples de tu presencia en su vida, sopla de tu Espíritu Santo en los corazones atribulados, sopla de tu presencia en aquel que hay tristeza, sopla de tu presencia en aquel que vive en dificultad y no se permite ver, y no permite ver a aquel que le ama, que no permite ver que está ahí delante de él y le pregunta quién buscas y le pregunta por qué lloras si yo estoy delante de ti. Mi Señor, sopla de tu presencia, sopla de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Danos ese entendimiento para mirar las cosas de arriba, para no vivir afanados por el día a día, para no vivir afanados
afanados por las cosas de este mundo, mi Señor, mas antes poder mirarte con amor, poder poner nuestros ojos delante de ti, mi Señor, poder humillar nuestro rostro y reconocerte que vives y reconocer que eres mayor que cualquier cosa que podamos estar pasando y reconocer que eres mayor que cualquier afección en nuestro cuerpo físico, mi Dios. Ayúdanos y danos ese entendimiento para poder servirte como testigos, mi Dios, que podamos servir, que nuestra vida sea útil para ti, que podamos ser esos testigos, que te agrademos, que seamos capaces de compartir tu amor, que abramos nuestros labios para declarar que vives, que abramos de nuestros labios para proclamar que has resucitado, mi Señor. No callemos nuestros labios, no callemos nuestra lengua, mi Dios, para hablar de tu amor, para hablar de tus grandezas y tus maravillas, mi Señor. Te alabo y te bendigo, te doy la gloria y la honra, mi Dios. Bendito y santo es tu nombre, a ti toda alabanza y todo honor. Bendito, bendito.